Hola, hola a todos, muy buenas tardes, muy buenas noches, algunos nos están atendiendo a otros países. Tenemos una responsabilidad ahorita un poquito complicada porque somos la última charla, estamos ante, pues obviamente 11 ponencias después de 2 días de este gran foro. Antes de comenzar, pues deseo dar las gracias primero al Centro Nacional de Metrología, como siempre, por la consideración hacia Sartorius. Es nuestra tercera ocasión en la que estamos aquí. Y pues bueno, vamos a comenzar justamente con esto que le denominamos pesaje de laboratorio bajo ambientes regulados, BPL y BPM. Yo lo puse así para jalar un poquito más la atención de ustedes como espectadores, para que dijeran qué es BPL, BPM. Para algunos se les hace algo totalmente normal, pero para comenzar, pues vamos obviamente a definir lo que es. ¿Qué son las BPLs? ¿Qué son las BPMs? ¿O por qué también se las conocen como GLPs o GMPs? Pues hay que saber que justamente existen una serie de características que denominamos buenas prácticas. Y en este caso BPL significa buenas prácticas de laboratorio, o también podemos ver su símil en inglés, Good Laboratory Practices. Y podemos ver que existe también la parte de BPM, que por supuesto significan buenas prácticas de manufactura, o GMPs, como Good Manufacturing Practices. En este caso, y de manera muy normal, si quieren buscar más literatura al respecto, porque es algo que está entrando cada vez más en boga, las van a empezar a conocer porque la FDA sí las está definiendo como las GXPs, en donde justamente la X de en medio la reemplazamos por alguna letra en específico y la convertimos en este caso, por ejemplo, en laboratorio, en la parte de manufactura, pero las más conocidas y que aplican en la industria, sobre todo regulada, pues incluyen también las buenas prácticas de documentación, las buenas prácticas de manufactura automatizada y las buenas prácticas clínicas. En esto hay que saber el por qué existen las buenas prácticas. ¿Por qué lo decimos? Porque sabemos que existen las malas prácticas de los operadores, existen las malas prácticas en la vida real, y pues deben existir algo que podamos llevar de una manera correcta. Entonces, las buenas prácticas, justamente tomando en este caso la definición, o como lo quiere definir la Comisión Europea, podemos ver que muchos entran en una convergencia donde observamos que se tratan de aquellas actividades, enfoques, estrategias que a través ya de una investigación y una comprobación de que esto pues realmente es eficaz, que realmente es sostenible y que podemos llegarlas a transferir, pues hacemos que el resultado que estamos esperando podamos conseguirlo de una manera confiable. Básicamente es el caminito a seguir que alguien pues ya nos proporcionó o que algunos ya nos proporcionaron para llegar hacia cierto lugar. En este caso, definiendo qué son las buenas prácticas y en dónde aplican, de manera muy normal vamos a observar que esas buenas prácticas tienen que ver mucho con los sectores productivos, sobre todo con lo respecto que generan algo tanto de manera directa como indirecta que tenga que ver con la interacción humana. Estamos hablando de aquellos pues, sectores productivos en los cuales observamos que la calidad de los productos que estemos ejecutando debe de ser una prioridad, y todo es porque nosotros somos siempre los usuarios finales. Siempre nosotros como proveedores nos gusta decirle a nuestros clientes, hay que pensar que nosotros en esas industrias estamos generando componentes con los cuales vamos a alimentar a nuestras familias, con los cuales podemos llegar a tratar inclusive a nuestros propios hijos o podemos llegar a tratar a nosotros mismos, y obviamente podemos pues cuidar el subsuelo a través de también investigación en la parte de agro. Esto de las buenas prácticas hay que llevarlo hacia el pesaje y hay que ver cómo vamos a tener justamente la convergencia con esto que ya existe. Hay que saber que existen 5 P's en las BPLs o las BPMs. Esas 5 P's van a hacer mucho sentido porque inclusive los sectores no regulados, al ver que existen en otros sectores, tratan de adoptarlos de alguna forma, y siempre vamos a ver que en todos nuestros procesos estas 5 P elementales van a estar bien presentes. La primera de ellos y la más importante para mi punto de vista, pues siempre van a ser las personas. Las personas como un punto clave en todo lo que vayamos a desarrollar, seguido por algo que les encanta a las personas,
que son los procedimientos, y eso a los analistas y a los operadores les gusta y les encanta tenerlos. Obviamente estos procedimientos, ¿para qué los queremos? ¿Para qué existen? Pues para poder desarrollar y crear nuestros propios productos o lo que vamos a estar sacando al final del día como un resultado final. ¿A través de qué? Pues a través de procesos que tenemos que llevar de cierta forma y sobre todo, y la manera más impactante en la que conectamos todo esto que tanto es la parte documental como la parte física, pues requerimos una interfaz intermedia que tanto son nuestras instalaciones y equipos. Aquí voy a hacer un poquito de aclaración, el por qué es premises and equipment. Hay que tener un poquito de cuidado porque si nosotros nos vamos a la definición normal de equipo, puede que se contraponga un poquito con la del instrumento. Entonces hay que pensar que aquí en equipos, por favor adopten que dice equipos, patrones y sistemas para que no tengamos ningún problema. Entonces vamos a ver qué pasa con todo esto. En el caso particular, las buenas prácticas llegan a ser los dolores de cabeza de todos los operadores en estos sectores. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque me hacen documentar todo. ¿Por qué? Porque me hacen seguir ciertas reglas. ¿Por qué? Porque me hacen seguir ciertos procesos. Pero hay que saber que eso existe e inclusive en México, afortunadamente, tenemos un sistema bastante robusto, el cual a nosotros como proveedores nos está encantando lo que está ocurriendo en el país, así como lo observamos en la primera charla del día de hoy. La ley de la infraestructura de la calidad a través de todos los entes y en este caso a través de las normas oficiales mexicanas está haciendo que converjamos en un punto donde los sectores regulados cada vez más se parezcan en sus guías de manufactura y en este caso les voy a presentar justamente las NOM asociadas tanto a la parte de medicamentos, a la parte de dispositivos médicos, que de estas NOM es una de las segundas más nuevas, la más reciente que es la de los productos cosméticos, todo lo que tenga que ver con alimentos, bebidas o suplementos alimenticios y obviamente también en la parte pero de Senacica, lo que son las buenas prácticas para productos químicos, farmacéuticos y biológicos para el uso de los animales. Como ustedes pueden observar, estas grandes conglomerados, pues obviamente no existieron de la noche a la mañana, sino que al igual que nuestras normas oficiales mexicanas o algunas pues de nuestros seguimientos, existen recomendaciones internacionales, existen guías de fabricación internacional, existen algunos tipos buenas prácticas ya existentes que justamente adoptamos y que ahorita les voy a poner un ejemplo de dónde han salido justamente en la parte de los instrumentos. Aquí pueden observar unas de las más famosas, sobre todo en la industria farmacéutica. Ahorita en el ejemplo que voy a tomar va a ir mucho para farma, disculpen los de los demás sectores, pero para que veamos de dónde vamos, a dónde venimos, perdón, en esta parte justamente de lo que es lo más regulado que conocemos en la actualidad. Si tomamos algunos fragmentos de unas buenas prácticas de la OMS en el caso de los laboratorios de control de calidad para productos farmacéuticos, podemos encontrar que justamente hay apartados específicos en los cuales se habla de nuestros equipos, instrumentos y otros dispositivos. Traté de poner los párrafos más exactos que lleguen a ser funcionales. Y en este caso, en el primer párrafo nos está hablando que los equipos y los instrumentos y los otros dispositivos pues deben de estar diseñados, construidos, adaptados, ubicados, calibrados, calificados, verificados y todo lo que tenga que ver con los instrumentos, obviamente que nos lleven a operarlos de una forma correcta, en un ambiente de trabajo correcto y que aparte les dejan una última dudita hacia el usuario que es y los que te los vendan deben de ser capaces de suministrarte un apoyo técnico y mantenimiento el que sea necesario. Este párrafo tan pequeñito que observamos aquí desencadena una serie de cuestiones que más adelante vamos a observar, pero que tenemos que tener mucho cuidado cada uno de nosotros, porque si bien aquí nada más te dicen calibrados y que deben de estar verificados y que deben de estar mantenidos, después, en las buenas prácticas o inclusive en nuestros sistemas de gestión de calidad, hay párrafos explícitos donde nos dicen con qué frecuencia debemos desarrollarlo, o si debemos tener un plan para hacerlo, o si debemos de cumplir con ciertas características. Entonces, justamente en este párrafo es el que va a desencadenar justamente lo demás. Otro tipo de párrafo que podemos llevar a observar aquí, adicional de lo que ya nos dijeron antes, es, pues fíjate que aparte de que debes de cumplir con todo esto, todo debe de cumplir con una serie de requisitos y especificaciones
que cumplan justamente con lo que se le llega a conocer como la parte de calificación o una calibración regular. Hay algunos equipos que se califican y es cada vez más recurrente, inclusive que a los proveedores les digan, oye, tú calificas estos equipos, tú calificas estos instrumentos y hay que conocer por qué se deben de calificar y qué calificaciones se deben de llevar para estos instrumentos. En esta parte, yéndonos hacia la sección 12 que hace mención justamente al final de este párrafo, podemos observar que nos dice calibración, verificación de desempeño y calificación de equipos, instrumentos y otros dispositivos. Los equipos de laboratorio deben de someterse a calificaciones, lo que ahora conocemos como las DQ, que es la calificación de diseño, la calificación que conocemos como IQ, que es la calificación de instalación, la calificación que conocemos como la OQ, que es la calificación operativa, y por último la PQ, que es la calificación de performance o de rendimiento. ¿Por qué requerimos calificar los instrumentos? ¿Por qué en las áreas productivas reguladas requieren que los instrumentos adicionales, si es que ya pasaron por una aprobación de modelo, si es que ya los mandamos a calibrar, si es que hicimos un montón de características, pues para saber si son los adecuados para el flujo de trabajo en los que van a ser necesitados y sobre todo para verificar si cumplen con las legislaciones y con los requerimientos de usuario? Obviamente no todo se debe de calificar, aunque los de validación lo digan que sí. Podemos llegarlos a omitir en el caso de nuestras balanzas, no siempre debe de calificarse por diseño. ¿Por qué? Porque no deja de ser una balanza, un instrumento para pesar de funcionamiento no automático. Podrá tener un display a color muy bonito, o podrá tener un display en blanco y negro, o podrá tener alguna otra cosa, pero pues nos sirve para pesar, obviamente. Entonces, es por eso que los instrumentos de medición, en el caso de las balanzas, regularmente pueden omitirse en la calificación pues, de diseño. Obviamente también se debe de pues, ver el desempeño de estos mismos. Debemos de ver con una verificación periódica, de acuerdo al plan elaborado por el laboratorio, comprobar si el instrumento nos sigue mintiendo como nos debería de estar mintiendo. Y es algo que regularmente le decimos a los usuarios. Todos los instrumentos de medición, por el simple hecho de existir, son mentirosos. Y es por eso que los debes de mandar a calibrar para poder caracterizar, pues obviamente identificando cuál es la desviación que te va a presentar y sobre todo la incertidumbre asociada a la medición, que ahorita un poquito más adelante vamos a observar. Y por último, algo que les encanta tener, pues que los equipos de medición deben de calibrarse regularmente de acuerdo al plan establecido por el laboratorio. Eso de ahí, estos párrafos que acabamos de leer en estos últimos 2 slides, podemos ver que es de las partes más importantes que toda la industria regulada, pues obviamente tiene en la cabeza todo el tiempo. Oye, es que tengo que ver la vigencia del informe de calibración. Ya vimos que el futuro es, no te preocupes, el sistema solito te va a dar cuenta si sigue calibrado o no está calibrado. Oye, es que debo de mandarle mantenimiento. Tranquilo, no te preocupes, debe de existir alguna forma de hacerlo. Entonces, vamos a poner una serie de ejemplos donde veamos de manera real dónde entran justamente nuestras balanzas en ese tipo de flujos. Para mostrarlos, tomé una bebida que muchos de nosotros conocemos. Algunos llegan a denominarle la bebida de los dioses, y sí, estoy hablando justamente de la cerveza. Aunque ustedes no lo crean, la cerveza pasa por un flujo complejo para crearla. No es que salga de la noche a la mañana, sino que tenemos un flujo de trabajo específico donde en lugares y puntos específicos de cada uno de estos mapas del flujo, observamos que existen pruebas de control de calidad. Regularmente vamos a asociar mucho a nuestras balancitas con calidad. Lo dice un compañero, la calidad no se asegura, la calidad se fabrica y después, obviamente, si la vas a asegurar. Si todo lo controlas, pues deberías tener una calidad adecuada. Pero en un caso mucho más complejo, imaginémonos una industria más regulada todavía, lo que nos pasó desde hace 3 años, la creación de una vacuna nueva. Pues aquí el tema se complica cada vez más. Pero hay que saber que nuestras balancitas de laboratorio son como en la humedad. Les das un poquito de espacio y aunque los metas en triple campana de vidrio con un filtro hidrofóbico en la base, se van a dar cuenta que de todos modos entramos. Entonces, nuestras balancitas entran en los sectores regulados
desde las primeras fases donde estamos investigando y desarrollando productos nuevos. ¿Por qué? Porque nos va a encantar experimentar para llegar a nuevas formulaciones, las cuales nos permitan conocer si lo que estoy generando tiene algún sentido. Obviamente en esta investigación y desarrollo, pues si pasa todas las fases que debería de pasar, pues ya estaría hablando de una entrada de mercancías y materias primas, donde también nuestras balancitas juegan un papel muy importante. Muchas de las ocasiones nos dicen los de compras, oye, ¿y por qué la balanza cuesta tanto? Pues, ¿qué hace? ¿Puedo ver Netflix o puedo ver alguna serie en la balanza? Pues no tanto así, pero es un instrumento para pesar de funcionamiento no automático que básicamente te puede decir que si tú no pesaste bien un principio activo o si no pesaste bien un estándar, todo lo que hiciste posteriormente, créeme que puedes llegar a tirar hasta lotes completos de producción porque simplemente no van a funcionar. Es algo que está mal fabricado. Entonces, es por eso que son costosas. Tenemos instrumentos obviamente para la materia prima, pero también cuando ya estamos haciendo los productos, pues tenemos un control en proceso. Debemos de llevar controles para poder determinar si lo que estamos haciendo en el momento específico, pues cumple a través y regularmente lo hacemos de forma gravimétrica. Y por último, obviamente, ya con algo fabricado, pues debemos de ver el lanzamiento final, donde también la parte del control de calidad en la cuestión gravimétrica es una cosa que siempre, siempre, siempre va a estar presente. Nuestras balancitas, los usuarios regularmente las pueden llegar a ocupar para preparar algún medio de cultivo, para preparar algún buffer, alguna solución, para pesar algún tipo de líquido, hacer un trasvasado. En casos de tecnología un poquito más complicada como la biotecnología, podemos llegarlas a ocupar inclusive para realizar pues, transferencia séptica a través de bombas peristálticas, cualquier tipo de control de calidad en específico de lo que estemos haciendo, llámese pesaje de filtros, llámese tabletas, llámese dispositivos médicos, lo podemos hacer. Obviamente las balanzas requieren tener trazabilidad, entonces también nos aseguran trazabilidad hacia el proceso y hacia nuestras mediciones. Y como lo decíamos antes, pues las balancitas están en todo, incluso en la preparación de estándares que nos lleven a desarrollar técnicas físicas o químicas posteriores. Y por último, relacionado a dos charlas anteriores, pues nuestras balancitas además las podemos llegar a ocupar de manera interna en todo lo que llega a ser las verificaciones y calibraciones en el caso de volumen, tanto de pipetas como de material volumétrico. Y de manera muy específica, y es algo que nos dolió cuando salió apenas esta nueva ISO 8655, ya existe un nuevo método de calibración de pipetas, no solamente gravimétrico, pero adivinen qué, tienen que preparar soluciones y para prepararlas requiere una balancita para poder pesarla. Entonces jamás se van a poder ir de nuestro lado. Teniendo esto muy claro, hay que saber pues para qué queremos un instrumento para pesar de funcionamiento no automático. Yo para qué deseo una balanza de laboratorio, para qué quiero un instrumento para pesar. Pues como lo es su propiedad intrínseca, un instrumento me debe de asegurar pues resultados confiables. Pero para llegar a esos resultados confiables, yo requiero cumplir internamente y antes de poder llegar a ellos una serie de características. En el caso, debo de asegurarme pues que mis mediciones sean trazables. Ayer lo veíamos mucho cuando veíamos la parte del mol. Hay que asegurarnos que de alguna forma mi instrumento o mi solución estándar está siendo trazable a algo que me dé certeza de que la medición que estoy ejecutando en esta pues sea una medición adecuada. Pero adicional, para tener resultados confiables no basta con solamente calibrarlo o tener trazabilidad adecuada. Basta también con cumplir con los requerimientos legales. ¿Qué requerimientos legales? Sea de importación al país, sea de fabricación en el país, sea requerimiento legal de mi sector productivo o sea cualquier tipo de requerimiento legal que tenga que estar, pues obviamente presente en modificaciones que se lleven a través de las guías o de las nuevas normas. Obviamente también quiero resultados confiables o los obtengo si yo tengo la certeza de que periódicamente al realizar las inspecciones o verificaciones, el instrumento sigue comportándose de una manera correcta y consiguiente, pues obviamente si nuestros operadores nos permiten y le permiten al instrumento durar muchos años usándolo correctamente.
Esto de acá es de los pilares más importantes y nos vamos a dar cuenta que las 5 P's que hablábamos de hace un ratito se involucran también en estas recomendaciones que les damos al usuario. ¿Por qué? Porque para obtener trazabilidad, pues requerimos obviamente pues, un certificado de calibración y el certificado pues debe existir como un documento para poder llegarlo a tener. Requiero cumplir con los requerimientos legales, pues yo requiero también ver mis procesos y mis procedimientos para comprobar si realmente lo estoy llevando a cabo. Oye, pues ¿quién va a hacer la inspección periódica? Pues ¿qué te crees? Pues requieres a las personas, requieres a tus procesos y requieres a tus procedimientos para también llevarlos a cabo. Y por último, el uso correcto, pues exactamente lo mismo. Si no tenemos un personal calificado que se encuentre obviamente, pues ya previamente instruido y que demuestre que es capaz de hacerlo en un documento y que ese documento me permita pues tener pues una certeza de que eso está pasando, pues como dicen los auditores, si no me muestras evidencia, lo que me estás diciendo es puro chisme. Para los otros países es puro fake news, es puro bulo, entonces es algo que no, simplemente no existe. Y por último, imaginémonos que cumplimos con todo esto. Pues si yo tuviera una balancita Sartorius con un sistema monolítico patentado desde hace más de 27 años, pues todavía mucho más fácil hacerlo. Resultados confiables, y hablamos justamente de esta situación. Hay algunos usuarios que no nos creen, pero vamos a verlo en un ejemplo real, que a pesar de que nuestros instrumentos tengan un solo indicador, nos pueden llegar a dar 2 resultados diferentes. Y muchos dicen, ah, caray, pues ¿cuáles son estos 2? Un resultado es la medición y un resultado es lo que ocupo como prueba. Un resultado es el que yo veo a través de la medición como parte metrológica y el otro es el que ocupo como una parte práctica. Si vemos en la parte metrológica, nuestro resultado en el display siempre va a ser un valor medido y debe de tener asociada una incertidumbre asociada a la medición. En este caso, ¿qué pasa cuando nos contraponemos al uso práctico para ocuparlos ya en proceso? Regularmente únicamente tenemos un valor en el informe, un valor que ponemos como resultado, pero la incertidumbre asociada a la medición prácticamente nunca la considero. Y la pregunta que le decimos al usuario, ¿por qué? Es que desconozco realmente para qué usar la incertidumbre, cómo me beneficia, cómo me ayuda. Ah, ok, interesante. Entonces requieres un cursito de interpretación de certificados de calibración, porque ese certificado de calibración no solamente es para que tú cumplas con tu sistema de gestión de calidad, lo guardes en tu carpeta que dice instrumentos y patrones calibrados y que venga el auditor muy ansioso a preguntarte, oye, ¿dónde está tu carpeta de calibración? Ah, aquí está bien hermosa, bonita. Inclusive estás seminueva y prácticamente sin polvo porque nunca la saco. Ándale, pues está muy, muy bueno. Entonces, es ahí donde tenemos que hacer complementos. No basta con que el resultado exista de forma metrológica, sino que tenemos que educarnos en las industrias y tomo a la farmacéutica y como decimos en México, se le digo a Juan para que me escuche Pedro, tenemos que ser capaces de identificar cómo utilizar esta herramienta tan poderosa que es un informe de calibración a nuestro favor como operadores. Estos resultados confiables y teniendo un ejemplo real también, llega a tener un poquito de conflicto cuando lo pasamos de la parte de medición metrológica a la parte práctica. Pongámosles una división mínima a un instrumento para que les ponga un ejemplo muy, muy rápido. Imaginémonos que tenemos una balanza de 5 cifras, de 0.01 miligramos de división mínima. Pues, ¿qué podemos llegar a comprobar metrológicamente, inclusive a través del informe de calibración? Pudiésemos llegar a decir, ah, pues con esta balanza puedes comenzar a partir de 1 miligramo a pesar y va a ser una pesada que posiblemente tenga la incertidumbre que es funcional para ti. Pero de repente en el uso farma puede llegar a alguien y el usuario le diga, ¿sabes qué, compadre? Está muy padre que metrológicamente puedas comprobar que 1 miligramo es factible en esa balanza, pero ¿qué te crees? Para mí esa balanza puede comenzar a partir de 8.2 miligramos. Oye, ¿cómo está eso?
Es que es una cosa la que podemos comprobar metrológicamente, pero la otra y una de las más importantes es qué me está solicitando la entidad regulatoria. En todas las industrias que cumplan con buenas prácticas o que se encuentren reguladas, la metrología es una parte crucial, es importantísima, inclusive lo puedo llegar a decir y siempre lo presumo. Nuestros centros de metrología a nivel nacional, y digo centros porque apoyo también a la parte de Latinoamérica, son una característica única que tenemos como fortaleza. ¿Por qué? Porque nos permiten tener, sin hacerlo, trazabilidad directa hacia cuestiones que inclusive cuando vemos las definiciones actuales basadas en las constantes definitorias, el usuario le vuela la cabeza. Puf, dice, ¿a poco eso existe? Por supuesto. Y te lo entregamos en tu mano y ni siquiera le tomas atención. A pesar de eso, cuando de repente llega un FDA, cuando de repente llega INVIMA, cuando de repente llega ANVISA, cuando de repente llegue la Unión Europea, el que ustedes gusten, pueden llegar a decir, pues está muy padre, documentalmente te sirve lo que te dijo metrología, pero ¿qué te crees? Yo tengo guías de fabricación, yo tengo farmacopeas, yo tengo guías productivas en las cuales te indico cuál es el real uso de ese tipo de instrumentos, y es donde se contrapone muchas de las cuestiones que veíamos. El instrumento puede estar, pero seguro, y podemos inclusive comprobárselo con leyes y comprobárselo con lo que queramos al auditor, y el auditor va a decir, pues está muy padre, pero lamentablemente el que manda, pues es la regulación que yo te estoy comentando justamente ahorita. En el ejemplo ahorita les pongo algo que está siendo muy famoso y muy conocido, que es el caso de la FDA, a través de la USP capítulo 41, que está muy en boga también ahí en el mercado. ¿Qué llega a pasar y qué le decimos a los usuarios? Hay que saber una cosa y hay que tomarlo de una manera muy importante. Todas las balanzas tienen un rango de medición comprendido entre su cero y su alcance o capacidad máxima, en el cual vamos a estar dando brinquitos a través de la escala de verificación, en el caso del intervalo de escala conocida como la división mínima, la D, pero este rango de medición no es lo mismo al rango operativo. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que tu balanza diga 0.1 miligramos de división mínima, no significa que puedas comenzar a pesar a partir de 0.1 miligramos. Entonces, si lo vemos en una parte metrológica, ¿por qué pasa esta situación? Hay que considerar la incertidumbre. Imaginémonos una balanza analítica como esta. Le ponemos una carga aplicada muy grande de 100 gramos que se encuentra a mitad de su escala e imaginémonos que la incertidumbre de la medición para este instrumento es justamente este valor. Si obtuviéramos la incertidumbre relativa correspondiente a la carga aplicada, podemos llegar a observar que realmente la incertidumbre relativa es muy baja. Pero, ¿qué pasa si a esta misma balanza, si tuviera la misma incertidumbre, yo le coloco una carga muy baja, como 1 miligramo? Pues yo puedo observar que a pesar de que sea la misma incertidumbre, cuando lo vemos como incertidumbre relativa, ya vemos que es algo demasiadamente grande. Entonces, lo que hay que tener cuidado justamente es cómo es que definimos este inicio del rango operativo o pesada mínima o cantidad mínima de muestra, y hay que saber que existen diferentes formas. Hay regulaciones de acuerdo a las aplicaciones, podemos llegar a determinarlo a través de guías de calibración, podemos llegarlo a determinar inclusive a través de metodología legal y podemos llegarlo a determinar, y en la parte regulatoria y la recomendación que siempre les voy a dar, que sea a través de lo que me aplican mis procedimientos. Si mi procedimiento dice o me va a auditar FDA y aplica USP, tengo que calcular la pesada mínima de acuerdo a USP. Si me está auditando la farmacopea europea, pues tengo que calcularlo como dice la farmacopea europea. Si soy alimentos y bebidas y únicamente es COFEPRIS y únicamente me está diciendo que es tal cuestión, a lo que me diga mi guía. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque al final del día van a existir muchos caminos para llegar a Roma, pero el adecuado para nosotros es el que realmente le aplica lo que yo esté guiándome. Entonces, en esa recomendación hay que tener mucho cuidado. Y sobre todo algo que deben de tener en consideración en el sector regulado, aunque yo calcule un inicio del rango operativo, hay que saber que no existen las taras sustractivas. No existe eso de que,
Oye, es que tengo una balanza analítica de 220 gramos y obtuve que el inicio del rango operativo son 92 miligramos. Pues me veo bien habilidoso y le pongo un matraz de 45 gramos. Y después le pongo 1 miligramo de muestra y pues ya brinqué ese rango no autorizado. Pues, ¿qué te crees? Que al final del día, hagas, lo que ocupas como cantidad de materia, como cantidad de sustancia, es la cantidad de 0.1, bueno, 1 miligramo, perdón, y es lo que debe de estar justamente fuera del rango no permitido para pesar. Sin más, y porque veo que se nos está yendo el tiempo, hay que dar unas conclusiones rápidas. En esta parte de los sectores regulados, así como vimos que existen muchas cuestiones tanto de pesada como de la parte obviamente aplicativa, hay instrumentos de medición que nos deben de llevar, pues obviamente a resultados confiables, pero que nos deben de ser adicionalmente siempre eficientes, ayudarnos a realizar nuestra tarea. Deben de estar cada vez más conectados hacia las tecnologías de información y sobre todo asegurar la integridad de los datos, que es una de las piedras angulares, de esto que estamos viviendo en la actualidad. Sin más, pues al igual que desde hace 152 años en el mercado, Sartorius sigue presente